cuando conocí a Javier en el café de Miami donde trabajaba, todo parecía perfecto. El cálido sol de Florida se colaba por las ventanas aquella mañana mientras él pedía su habitual café negro, y su sonrisa iluminaba el lugar de tal manera que aceleraba mi corazón. Era encantador, cariñoso, y me hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. Nuestra primera cita fue una simple caminata por South Beach, con la brisa del mar enredando mi cabello mientras hablábamos durante horas de nuestros sueños. Yo tenía 32 años en ese entonces, concentrada en mi carrera de contadora, mientras que Javier, 2 años mayor, se dedicaba al sector inmobiliario. Su familia, de raíces cubano-americanas, me recibió con los brazos abiertos. Su hogar siempre estaba impregnado del aroma de la famosa ropa vieja de su madre, Elena, y del sonido de las risas. Sin embargo, a medida que nuestra relación se profundizaba durante el año siguiente, empecé a notar grietas en su vida, aquellas que él se esforzaba tanto por ocultar. Al principio, eran detalles pequeños, la forma en que se tensaba al llegar la factura, como cambiaba de tema cada vez que mencionaba la planificación financiera a largo plazo. La familia de Javier siempre bromeaba diciendo que eran ricos en amor aunque pobres en efectivo, pero jamás imaginé hasta qué punto se extendían sus deudas. La hermosa casa en Coral Gables, las reuniones familiares, los regalos generosos, parecía que vivían una vida que no podían permitirse. Nos casamos en una ceremonia modesta en Miami Beach, rodeados de amigos y de su numerosa y bulliciosa familia. La felicidad en los ojos de Javier aquel día me hizo creer que juntos podríamos superar cualquier obstáculo. Los primeros 3 años de matrimonio fueron en su mayoría de dicha. Compramos un pequeño condominio en Brickell, adoptamos a un perro rescatado al que llamamos Coco, y nos acomodamos en una rutina confortable. Yo seguía avanzando en la firma de contabilidad, mientras el negocio inmobiliario de Javier tenía altibajos. Notaba que a veces llegaba a casa con un aire preocupado, pero siempre disipaba mis inquietudes con un beso y la promesa de que todo estaba bien. Luego llegó aquella noche húmeda de martes que jamás olvidaré. Al llegar a casa, encontré a Javier sentado en la penumbra, con la cabeza entre las manos. Cuando levantó la vista, vi algo que nunca había visto, un miedo crudo, sin filtros. María, dijo, con la voz quebrada, necesito contarte algo. Me indicó que me sentara a su lado en nuestro sofá gris, aquel por el que habíamos ahorrado durante meses. Coco, percibiendo la tensión, se enroscó a mis pies mientras Javier desvelaba la verdad. La inestabilidad financiera de su familia no se trataba solo de vivir por encima de sus posibilidades. Debían la asombrosa suma de $250,000 a varios acreedores. Entre ellos algunas personas vinculadas a los negocios de su padre, que no eran del tipo para negociar planes de pago. La casa familiar, el pilar de sus vidas durante 3 generaciones, estaba a semanas de ser embargada. Sus padres, ya en la sesentena, enfrentaban la perspectiva de quedarse sin hogar. El fondo universitario de su hermana menor, Carmen, se había agotado hacía años. Todo ese peso había recaído sobre Javier, como hijo mayor. Lo perderán todo, María, dijo, con lágrimas surcando su rostro. La salud de mi padre no soporta este estrés. Mi madre se destruiría. He intentado de todo, préstamos, trabajos extra, vender lo que puedo, pero no es suficiente. Nunca es suficiente. Sus manos temblaban mientras me mostraba las cartas de amenaza, los avisos finales, la evidencia de una torre de naipes financieros que por fin se había desplomado. Me quedé en silencio, atónita, tratando de asimilar lo que oía. El hombre que creía conocer por completo llevaba este peso solo. Una parte de mí se sentía traicionada por haber ocultado un problema tan enorme, pero otra comprendía su vergüenza, ese intento desesperado de proteger tanto mi integridad como la dignidad de su familia. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, apenas en un susurro. Los hombros de Javier se encorvaron. Pensé que podía arreglarlo. Cada mes creía que las cosas cambiarían. Y luego se volvió tan grande que temía que me abandonaras si supieras la verdad. Al principio dudé, cuestionándome si debía arriesgar todo por lo que había trabajado. Mi cuenta de ahorros tenía casi $300,000, fruto de una herencia de mi abuela y de años de presupuesto cuidadoso. Ese dinero estaba destinado a la educación de nuestros futuros hijos, a la jubilación, al hogar de ensueño que un día hablamos de comprar en Pinecrest.
Usarlo para saldar la deuda de la familia de Javier significaría reiniciar nuestro futuro financiero desde cero. Durante 3 días apenas dormí. Consulté a mi mejor amiga, Lisa, en nuestro café favorito de Vinewood. ¿Estás segura de esto?, me preguntó, con la preocupación marcada en su rostro. Ese es tu colchón de seguridad. No estaba del todo segura, pero la desesperación de Javier me convenció. Cada noche lo encontraba al teléfono con acreedores, rogando por más tiempo. Lo veía revisar la medicación para la presión de sus padres, las líneas de preocupación profundizándose alrededor de sus ojos. Llevábamos 3 años casados y yo lo amaba más que a nada. Su familia se había vuelto mi familia. Tras largas caminatas de introspección a orillas de Biscayne Bay, tomé mi decisión. Un viernes por la tarde, transferí el dinero para saldar toda la deuda. La expresión de alivio en los ojos de Javier al ver los recibos y correos de confirmación fue abrumadora. Cayó de rodillas, envolviendo mis caderas con sus brazos, sollozando agradecimientos contra la tela de mi vestido. Creí que ese acto le demostraría lo comprometida que estaba con nuestro futuro. Te devolveré cada centavo, me juró, besándome las manos. Te lo prometo, María. Este es un nuevo comienzo para todos nosotros. Sus padres nos invitaron a cenar ese fin de semana. Elena me abrazó con más fuerza que nunca, susurrándome palabras de gratitud al oído. Su padre, Antonio, normalmente tan orgulloso y reservado, secó lágrimas mientras brindaba por la familia y las segundas oportunidades. Carmen trajo su flan casero, mi postre favorito. Parecía que la oscura nube que los había agobiado por fin se disipaba. Me sentía bien con mi decisión, orgullosa de haber ayudado a las personas que amaba. Una vez saldada la deuda, Javier actuó como si se hubiera levantado un peso de encima. Se mostró más cariñoso, más presente, colmándome de elogios y pequeños obsequios, flores en martes al azar, mis chocolates preferidos de la tienda de especialidades en el centro. Reserva sorpresa en cenas en lugares a los que normalmente no accederíamos. Me agradecía sin cesar por haber salvado a su familia de la ruina financiera, prometiendo que esa generosidad se le retribuiría al por mayor. Poco sabía yo que ese acto de bondad sería mi perdición. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una extraña tensión, a pesar de las aparentes muestras de gratitud de Javier. Algo había cambiado entre nosotros, sutil pero innegable. Empezó a pasar más tiempo con su familia sin invitarme. Nuestras conversaciones nocturnas se acortaron. Comenzó a contestar llamadas en otra habitación, bajando la voz. Cuando le preguntaba por esos cambios, sonreía y me besaba la frente, asegurándome que era cosa de mi imaginación. El calor y el cariño que compartíamos se fueron apagando, reemplazados por una frialdad que no lograba comprender. Me decía a mí misma que era solo el estrés de la situación financiera, que las cosas volverían a la normalidad una vez que nos adaptáramos a nuestra nueva realidad. A medida que junio se transformaba en julio, ignoré ese presentimiento que me decía que algo andaba terriblemente mal. Debería haber confiado en mi instinto, pero preferí creer en el hombre con el que me casé, en quien había sacrificado tanto. A principios de agosto, el calor de Miami se volvió casi insoportable, reflejando la creciente tensión en nuestra relación. Javier empezaba a llegar a casa cada vez más tarde, siempre con una excusa diferente: reuniones con clientes que se alargaban, tragos con colegas, emergencias familiares. En ocasiones, se percibía en sus camisas el aroma de un perfume desconocido, que rápidamente arrojaba a la lavadora antes de que pudiera comentarlo. Nuestras conversaciones se habían reducido a intercambios superficiales sobre listas de compras y pagos de facturas. El hombre que antes no podía esperar para contarme su día ahora apenas mantenía contacto visual a la mesa. ¿Todo está bien entre nosotros?, pregunté una noche, mientras nos sentábamos en el balcón, con las luces de briquel titilando abajo. La humedad nos envolvía como una manta, dificultando la respiración, o quizá era solo mi ansiedad. Y claro, respondió Javier con un gesto desdeñoso, sin despejar la mirada de su teléfono. Solo estoy ocupado con las nuevas propiedades. El mercado está en alza. Quise creerle, pero la distancia entre nosotros se había vuelto imposible de ignorar. Mi amiga Lisa también lo notó cuando nos encontramos a almorzar en nuestro lugar habitual en Vinewood. Se nota que ha cambiado, comentó con cautela, removiendo su té helado.
desde que ayudaste con esa deuda. Y es solo el estrés por el dinero, defendí, aunque mis palabras sonaban vacías incluso para mí. Estaremos bien cuando todo se estabilice. Pero las cosas no se estabilizaron, al contrario, empeoraron. Javier empezó a realizar viajes de fin de semana a Orlando, bajo la excusa de conferencias inmobiliarias. Regresaba distraído e irritable, estallando ante la más mínima provocación, cuando le preguntaba por sus viajes, cuando Coco saltaba sobre los muebles, cuando sugería visitar a sus padres para cenar el domingo. «Están ocupados», respondía secamente. «Démosle su espacio». La familia que antes me había acogido con tanto cariño se volvió extrañamente distante en nuestras vidas. Elena dejó de llamar para invitarme a sus famosas cenas dominicales. Antonio ya no enviaba sus mensajes de texto llenos de chistes o consultando por mi día. Incluso Carmen, que se había vuelto como una hermana, se distanció. Su habitual torrente de memes e invitaciones para tomar café desapareció por completo. Intenté acercarme, pasé una tarde en su casa en Coral Gables con un flan casero, la receta de Elena, que me había enseñado con tanto orgullo, pero nadie abrió la puerta, aunque se escuchaban movimientos en el interior. Al darme la vuelta para irme, vislumbré una cortina volviendo a colocarse. Estaban en casa, pero decidieron no verme. Esa noche, confronté a Javier. «Tu familia me está evitando». «¿Qué está pasando?», exclamé. Él suspiró profundamente, pasando las manos por su cabello, un gesto que antes se encontraba entrañable, pero que ahora me parecía teatral. «Solo se están dando espacio para resolver la situación financiera. Sabes lo orgulloso que es mi padre, se avergüenza por el dinero», explicó. En cierta forma, tenía sentido. El orgullo latino corría profundo en su familia. Sin embargo, algo en su explicación sonaba ensayado, vacío. La semana siguiente, Javier anunció que tenía que ir a Tampa por 3 días a otra conferencia. «Y es importante para hacer contactos», insistió, empacando con más cuidado de lo habitual, eligiendo su mejor ropa. «No es buena idea que vengas, sería aburrido». Mientras él estaba fuera, traté de distraerme, limpié a fondo nuestro condominio, saqué a pasear a Coco por Brickell Key. Me puse al día con proyectos del trabajo e incluso me reuní con Lisa en un happy hour en nuestro bar en la azotea favorito. Pero esa sensación persistente de que algo andaba terriblemente mal no me abandonaba. El miércoles por la noche, estaba doblando ropa cuando el teléfono de Javier, olvidado en la mesita de noche, vibró con un mensaje. Nunca había sido de fisgonear, pero algo me impulsó a mirar la pantalla. La vista previa del mensaje mostraba lo justo: «No puedo esperar a verte mañana. Te quiero». El remitente aparecía como mis manos temblaron mientras dejaba la camisa que estaba doblando. «¿Mañana?» Javier no volvería hasta el viernes. «¿Y te quiero?» No se trataba de un contacto de negocios. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron: las noches tardías, los viajes de fin de semana, la distancia, el perfume, la repentina frialdad de su familia hacia mí. Esa noche, entre llantos y planes, decidí confrontarlo a su regreso el viernes. Iba a exigir la verdad, fuera cual fuere. Pero cuando se acercó el jueves por la noche, escuché cómo se abría la puerta principal. Javier había llegado un día antes, sin saber que había visto su mensaje. Secó mis lágrimas, me armé de valor y entré en la sala, esperando encontrarlo solo. En cambio, me topé con una imagen inquietante: Javier de pie junto a una mujer a quien nunca había visto, con el brazo colocado de forma posesiva alrededor de su cintura. Era hermosa, alta y esbelta, con largo cabello oscuro y un maquillaje impecable, vestida con un elegante vestido blanco que resaltaba su bronceado perfecto. No debía tener más de 27 u 28 años. Mi corazón se hundió y mi mente corría tratando de asimilar lo que ocurría. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. «María», dijo Javier con una frialdad que jamás había escuchado. «Esta es Vanessa». Hizo una pausa, con una expresión casi desafiante. «Conoce a mi nueva esposa». El mundo pareció girar. «¿De qué estás hablando?», logré preguntar, con las manos temblorosas convertidas en puños. «Soy tu esposa». Vanessa oscilaba la mirada entre nosotros, esbozando una sonrisa incómoda,
aunque había algo arrogante en sus ojos. Lucía un enorme anillo de diamantes en la mano izquierda, mucho más extravagante que la sencilla alianza que Javier me había regalado. Ya no lo soy, respondió Javier, sin inflexión. Vanessa y yo nos casaremos el próximo mes. Ya se están tramitando los papeles del divorcio. Me quedé paralizada, incapaz de comprender lo que oía. ¿Divorcio? ¿Qué papeles? Yo no he firmado nada. Mi voz se elevó, rozando la histeria, pero no pude contenerme. ¿Es esto alguna especie de broma macabra? Fue entonces cuando noté movimiento detrás de ellos. Para mi horror, toda la familia de Javier salió de la habitación de invitados. Elena, Antonio y Carmen, observándonos con expresiones que iban desde la vergüenza hasta lo que parecía una perturbadora satisfacción. Ella será mi nueva esposa, continuó Javier, con voz cada vez más dura, y tú, cara de bruja, recoge tus cosas y lárgate. Ya tuve suficiente de ti. El cruel apodo, algo que jamás me había dicho antes, golpeó como un puñetazo. El hombre que tenía delante era irreconocible, llevaba el rostro de Javier, pero hablaba con la voz de un extraño. Esta es nuestra casa, logré decir. No puedes simplemente echarme. Entonces, Elena dio un paso adelante, sin rastro de la cálida mujer que me había enseñado a preparar flan y que me llamaba hija durante 3 años. El condominio está a nombre de Javier, dijo fríamente. Nos aseguramos de ello cuando lo compraste. Eso no era verdad, ambos habíamos firmado la hipoteca, pero antes de que pudiera replicar, Antonio intervino. Todas tus cosas están empacadas. Carmen lo ha hecho mientras estabas en el trabajo. Miré a Carmen, sintiendo la traición suprema. Había estado en mi hogar, tocando mis pertenencias, mientras ayudaba a su hermano a orquestar esta emboscada. No pudo sostener mi mirada. Mientras me quedaba helada, incapaz de articular palabra, la familia comenzó a reírse, una risa baja y perturbadora que llenaba la habitación. Sonreían como si hubieran esperado este momento, complacidos con la situación. Busqué en sus rostros algún signo de empatía, pero no lo encontré. ¿Cómo podían estas personas, que me habían acogido tan por completo, que habían aceptado mi sacrificio financiero, volverse contra mí de esa manera? ¿Y por qué? Pregunté finalmente, apenas en voz baja. ¿Por qué harían esto? La sonrisa de Javier era escalofriante. Y cumpliste tu función. Necesitábamos a alguien para saldar la deuda, y tú eras, me miró con desdén, conveniente. En ese instante, sentí mi mundo desmoronarse. 3 años de matrimonio, todos mis ahorros, el amor que había entregado sin reservas, todo había sido parte de un elaborado plan. Con lágrimas corriendo por mi rostro, tomé mi bolso y la correa de Coco. Al menos, a mi perro no se lo podían quitar. Mientras le colocaba la correa a su collar, Javier se rió. Y déjate al perro, dijo. A Vanessa le agrada. Pero esa fue una crueldad demasiado grande. Recogí a Coco entre mis brazos y salí, mientras sus risas burlonas me seguían por el pasillo. Sin otro lugar a donde ir y con la mayoría de mis pertenencias aún en el condominio, me adentré en la cálida noche de Miami, con mi vida hecha trizas en apenas 15 devastadores minutos. A la mañana siguiente, desperté desorientada en un pequeño y maltrecho apartamento en Little Havana, que había rentado apresuradamente la noche anterior. El lugar no se parecía en nada al elegante condominio en Brickell, era apenas un estudio con pintura descascarada, una kitchenette con electrodomésticos anticuados y un baño con grifos que goteaban perpetuamente. Los únicos muebles eran un futón hundido que había dejado el inquilino anterior y una mesa tambaleante con sillas desparejadas. Coco gimoteaba a mi lado, sintiendo mi angustia. Me incorporé lentamente, esperando por un breve instante que todo hubiera sido una pesadilla. Pero el entorno desconocido y el dolor en mi pecho confirmaron la cruda realidad, lo había perdido todo en una sola noche, mi hogar, mi matrimonio, mis ahorros y mi dignidad. Mi teléfono vibró con mensajes de Lisa, que me ofrecía su habitación de huéspedes, pero aún no podía enfrentar explicar lo sucedido. ¿Cómo admitiría que había sido tan completamente engañada? Que el hombre a quien amaba y toda su familia habían orquestado un elaborado fraude para resolver sus problemas financieros. Estaremos bien, Coco, susurré, acariciándole las orejas. Mi voz sonaba extraña,
áspera por las lágrimas nocturnas. Apenas logré agarrar una pequeña mochila con lo esencial antes de irme, algo de ropa, mi laptop, documentos importantes y artículos de aseo. Todo lo demás se quedó en el condominio: fotos, libros, recuerdos, el edredón que mi abuela me hizo, incluso la mayoría de mi ropa. Después de una rápida ducha en el diminuto baño, traté de idear un plan. Necesitaría contactar a un abogado de inmediato para impugnar los papeles que Javier afirmaba haber tramitado. El condominio tenía nuestros nombres en la escritura, pese a lo que decía Elena. Y mis ahorros, seguramente habría alguna vía legal para lo que equivalía a un fraude. Pero la idea de enfrentar a Javier y a su familia en los tribunales me agotaba incluso antes de comenzar. Me preparé una taza de café instantáneo con los escasos suministros que había comprado en la bodega de la esquina la noche anterior y me senté junto a la ventana, observando cómo la bulliciosa vida de Lito La Habana despertaba. Hombres mayores se reunían en Domino Park al otro lado de la calle, preparando sus partidas del día. Los vendedores ambulantes organizaban sus carritos de fruta fresca y sándwiches cubanos. La vida continuaba para todos, mientras la mía se había derrumbado. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Apareció el nombre de Javier en la pantalla. Dudé, pero contesté, movida por la curiosidad a pesar de todo. María, su voz era frenética, distinta al tono frío y desdeñoso de la noche anterior. Algo ha pasado. Necesitas volver. ¿Volver? Repetí incrédula. ¿Después de lo que hiciste? ¿Después de cómo me trataste? ¿Por qué volvería a poner un pie en ese condominio? Por favor, suplicó, con la voz quebrándose. No sé qué está pasando. El lugar no está bien. Algo anda mal. Casi me río. Si esto es algún truco para hacerme volver y humillarme de nuevo, no va a funcionar. Y no es truco, insistió. Por favor, ven y compruébalo tú misma. Algo extraño está sucediendo. Vanessa está aterrorizada. Mis padres también. La desesperación en su voz era real, pero también lo era mi dolor. Cualquiera que sea el problema, ya es tuyo, colgué, con las manos temblorosas. La desfachatez de Javier, de echarme un día y luego suplicar mi ayuda al siguiente. Durante toda la mañana, Javier llamó repetidamente. Ignoré cada intento, concentrándome en hacer listas de lo que debía hacer, buscar un abogado, contactar a mi banco, averiguar cómo recuperar mis cosas del condominio. Alrededor del mediodía, finalmente contesté una llamada, pero no era de Javier. Era de Carmen. María, dijo con voz suave y temblorosa. Sé que ahora nos odias, y tienes todo el derecho. Pero algo muy extraño está ocurriendo en el condominio. Necesitamos tu ayuda. Deberían haber pensado en necesitarme antes de empacar mis pertenencias a mis espaldas, repliqué fríamente. Antes de reírse de mí mientras me echaban. Lo sé, susurró. Lo siento muchísimo. No quise participar, pero Javier insistió. Por favor, ven a ver lo que está pasando. Creo que tiene algo que ver contigo. Sus palabras crípticas despertaron mi curiosidad, a pesar de mis mejores reservas. ¿Qué quiere decir con eso? Solo ven, suplicó. Contra todo razonamiento, me encontré regresando esa tarde al condominio en Brickell, con Coco caminando nerviosamente a mi lado. El portero me saludó con confusión, claramente sin haber sido informado de mi supuesto divorcio. Subí en el ascensor hasta el piso 17, preparándome para enfrentar la nueva humillación que pudiera esperar. Lo que encontré al abrir las puertas del ascensor no fue lo que esperaba. Javier me esperaba en el pasillo, con el rostro pálido y demacrado, con ojeras que evidenciaban noches sin dormir. Al verme, se iluminó con un gesto de alivio. Gracias a Dios que llegaste, dijo, tomando mi brazo. Yo retrocedí, evitando su toque. Vine a ver de qué hablaba Carmen, no para reconciliarnos, afirmé con firmeza. ¿Qué está pasando? Él me condujo hasta la puerta del condominio, o mejor dicho, de su condominio, ya que estaba entreabierta. Mira por ti misma, dijo. Abrí la puerta de par en par y solté un sobresalto.
La sala que había decorado meticulosamente durante 3 años estaba en completo desorden. Nuestro sofá seccional gris había sido rajado, con el relleno esparcido como órganos internos. La mesa de centro de vidrio estaba rota, con fragmentos brillando sobre el piso de madera. Los cuadros colgaban torcidos en las paredes, algunos con profundas hendiduras en el lienzo. Y, lo más perturbador, extrañas e inexplicables marcas cubrían las paredes, símbolos que no reconocía, trazados con lo que parecía ser pintura rojo oscuro. ¿Qué ha pasado aquí?, susurré, absorbiendo el caos. Coco gimoteó a mi lado, negándose a adentrarse más en el apartamento. La familia de Javier se encontraba apiñada en la esquina más alejada del salón. Elena apretaba un rosario, murmurando oraciones en silencio. Antonio parecía haber envejecido una década en una noche, su postura orgullosa reducida a una temerosa encorvación. Carmen me miraba con ojos amplios y aterrorizados. Y Vanessa, la supuesta nueva esposa, no se veía por ninguna parte. Y empezó anoche, explicó Javier, con voz baja, como si temiera ser oído. Después de que te fuiste. Al principio, solo se oían ruidos, golpes en las paredes, rascados. Pensamos que podían ser los vecinos o el asentamiento del edificio. Pero luego las cosas empezaron a moverse solas, libros volando de las estanterías, puertas que se cerraban de golpe. Intentamos ignorarlo, convencernos de que solo era el viento. Elena se adelantó, haciendo la señal de la cruz. Pero esta mañana, al despertar, todo estaba así. Destruido. Y esas marcas, señaló los extraños símbolos, aparecieron mientras estábamos en la cocina. Oímos ruidos de raspaduras y, al ir a ver, simplemente estaban ahí. Me acerqué para examinar las marcas. De alguna manera me resultaban familiares, aunque no lograba ubicar de dónde. Me recordaban a los símbolos que mi abuela dibujaba al contar historias de nuestro hogar ancestral en Puerto Rico, símbolos de protección, decía, aunque nunca les había dado crédito. ¿Y dónde está Vanessa?, pregunté, notando su ausencia. La expresión de Javier se oscureció. Se fue hace aproximadamente 1 hora. Dijo que no podía soportar ni un minuto más este infierno encantado, como lo llamó. Me tiró el anillo y salió corriendo. Se rió sin humor. Así se acabó mi nueva esposa. Debería haber sentido alivio, la mujer que sonreía con tanta suficiencia al ocupar mi lugar, ahora se había ido. Pero en cambio, sentí una extraña inquietud. ¿Tú crees que esto tiene algo que ver conmigo?, Carmen asintió enérgicamente. Empezó justo después de que te fuiste. Y mira, señaló una de las marcas, más definida que las demás. ¿No se parece a ese collar de tu abuela? El que tiene el símbolo que siempre llevas. Toqué el pequeño colgante que llevaba en el cuello, un amuleto de plata que mi abuela me había regalado, asegurando que había estado en nuestra familia por generaciones. Jamás me lo había quitado, ni siquiera cuando Javier sugirió cambiarlo por algo más moderno. Antonio me observaba con una mezcla de miedo y reproche. ¿Fuiste tú? ¿Algún tipo de brujería? Casi me río ante la insinuación. ¿Crees que soy una bruja? ¿Qué destruye el lugar con magia? Estuve al otro lado de la ciudad toda la noche. Ve entonces, ¿cómo explicas esto?, gesticuló Javier enérgicamente, abarcando el caos a su alrededor. Los símbolos, la destrucción, todo ocurrió después de que te fuiste. Como si fuera a tiempo, un cuadro enmarcado en la pared, una foto de Javier y yo en nuestro día de boda, se desplomó repentinamente, esparciendo sus fragmentos de vidrio. Todos saltamos ante el estruendo. Coco ladró frenéticamente, tirando de su correa para salir. El aire en el apartamento se volvió denso, cargado de algo que no lograba explicar. La piel de mis brazos se erizó, y a pesar del calor de Miami, un escalofrío recorrió mi espalda. Por un breve y absurdo instante, me pregunté si podrían tener razón. ¿Podrían mi ira y mi sensación de traición haberse manifestado de tal forma? Mi abuela siempre me decía que nuestra estirpe llevaba un poder especial, pero yo lo había desestimado como superstición. Yo no hice esto, afirmé con determinación, aunque en mi interior algo susurraba que, de alguna manera que no comprendía, quizá lo hice. Y no puedo ayudarte.
Tú tomaste la decisión cuando me engañaste, robaste mi dinero y me echaste. Lo que esté pasando es problema tuyo ahora. Me di la vuelta para irme, pero Javier me agarró de la muñeca. Por favor, suplicó, con los ojos desorbitados de miedo. Quédate. Ayúdanos a entender qué sucede. Te devolveré tu dinero, te daré la mitad del condominio, lo que quieras. Me aparté de su agarre, sintiendo una extraña fuerza interior. Ya es demasiado tarde, Javier. Has hecho tu cama, y ahora te toca acostarte en ella. Mientras salía con Coco, escuché la voz temblorosa de Elena tras de mí. Madre mía, ¿qué hemos desatado? Con el paso de los días, traté de seguir adelante con mi vida, enfocándome en asuntos prácticos en lugar de la escena surrealista que había presenciado en el condominio. Conseguí trabajo en una pequeña firma de contabilidad en Coconut Grove, más cerca de mi nuevo apartamento, al que logré mejorar ligeramente gracias a un anticipo de mi primer sueldo. El nuevo lugar seguía siendo modesto, un apartamento de una habitación sobre una panadería cubana, pero tenía encanto, con sus paredes de ladrillo visto y grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana. El aroma a pan y pasteles recién horneados era un consuelo inesperado. Lisa me ayudó a reponer algunas de mis pertenencias esenciales: ropa, utensilios de cocina, un colchón decente que reemplazara al hundido futón. Cada noche, Coco y yo nos quedábamos dormidos al compás distante de la música de salsa que salía del café al otro lado de la calle, un recordatorio rítmico de que la vida continuaba a pesar del desamor. Traté de no pensar en Javier ni en su familia, pero lo hacían imposible. Las llamadas seguían, primero diarias y luego cada hora. Bloqueé sus números, pero encontraban otras formas de contactarme. Carmen se presentó en mi nuevo trabajo, con los ojos enrojecidos y llena de miedo. Tuve que pedirle a seguridad que la escoltara. Antonio dejaba mensajes a mis vecinos. Me rehusé a escucharlos. Incluso Elena, que me miraba con tanto desprecio, envió cartas manuscritas suplicándome ayuda. Las rompí sin llegar a leer más allá de las primeras líneas. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa. Tras una semana de ignorar sus cada vez más desesperados intentos de comunicación, me crucé con Miguel, el portero del edificio en Brickell, en un café cerca de mi antigua oficina. Su rostro se iluminó al reconocerme. «Señora María». «Qué bueno verla», dijo con una sonrisa amable que titubeó ligeramente. «Las cosas no andan bien en su antiguo lugar». «A pesar de mí», pregunté, «¿qué quiere decir?». Miguel se inclinó, bajando la voz en tono conspirador. «Cosas extrañas, señora. El personal de mantenimiento ya no sube allí, no después de lo que le pasó a Eduardo». Detuve mi sorbo de café a medio camino de mis labios. «¿Qué le pasó a Eduardo?». «Salió a arreglar el aire acondicionado». Regresó pálido como un fantasma, con las manos temblorosas, y renunció en el acto, dijo, haciéndose la señal de la cruz rápidamente. Afirmó que las paredes estaban sangrando. Casi me río ante la descripción dramática, pero la expresión seria de Miguel me lo impidió. Todo el edificio habla de ello. Algunos dicen que ya está embrujado. Después de ese encuentro, me fue más difícil ignorar mi curiosidad. Esa noche, creé una nueva dirección de correo y le envié un mensaje a Carmen, pidiendo detalles sobre lo que ocurría. Su respuesta llegó en minutos, como si hubiera estado esperando junto a su computadora. «Está empeorando», escribió. «Los ruidos no cesan, rascados, susurros, a veces gritos en medio de la noche. Las marcas se extienden cada día, cubriendo más paredes. Mamá intentó pintarlas, pero regresaron aún más oscuras. Papá llamó a un sacerdote de San Miguel, pero se fue a mitad de la bendición, diciendo que estaba fuera de sus capacidades para limpiar». Leí su mensaje varias veces, debatiéndome entre el escepticismo y una extraña sensación de justificación. La parte racional de mí insistía en que debía haber una explicación lógica. Quizá Javier había planeado todo este elaborado engaño para atraerme de nuevo por alguna razón. Pero una parte más primitiva se preguntaba si realmente estaba ocurriendo algo sobrenatural. Carmen continuó enviándome mensajes diarios con actualizaciones. El caos en el condominio solo se intensificó. Al principio, intentaron justificar los sucesos extraños,
Culpaban a la instalación eléctrica del edificio por las luces que parpadeaban sin motivo, a la plomería por el agua de tono oxidado que a veces salía de los grifos, a los vecinos por las voces sin cuerpo que parecían emanar de las paredes. Pero cuando los objetos comenzaron a moverse, solo sillas deslizándose por el suelo, cuchillos que saltaban de los cajones de la cocina para incrustarse en el techo, la televisión encendiéndose en estática en plena noche, ya no pudieron negar que algo sobrenatural estaba en juego. Vanessa volvió a buscar algunas cosas que dejó, escribió Carmen 2 semanas después de mi visita. Solo estuvo adentro 5 minutos antes de salir corriendo, gritando. Dijo que algo le agarró el cabello en el baño, aunque estaba sola. Cuanto más oía, más me interrogaba sobre las historias de mi abuela. Ella siempre insistió en que nuestra sangre poseía dones especiales, sensibilidades, decía. Afirmaba que las emociones intensas, especialmente aquellas nacidas de la traición o la injusticia, podían manifestarse físicamente en el entorno. Yo había descartado esas historias como supersticiones de una anciana empeñada en mantener viva la tradición puertorriqueña en Miami. Ahora, no estaba tan segura. Una noche particularmente húmeda, cuando una tormenta se avecinaba desde el Atlántico, recibí una llamada frenética de un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. María. Era Elena, su voz apenas reconocible entre lágrimas. Por favor, debes ayudarnos. Javier está. Su voz se cortó entre un sonido ahogado. ¿Elena? ¿Qué le pasó a Javier? Pregunté, con el corazón acelerado a pesar de todo. Él, no sé cómo explicarlo, su voz bajó a un susurro. Estaba tomando una ducha, y luego escuchamos un grito terrible. Cuando rompimos la puerta, lo encontramos en el suelo, inconsciente. Y tenía marcas en la piel. ¿Y qué tipo de marcas? Pregunté, ya buscando mis llaves. Como las de las paredes, pero en él. Grabadas en su piel, sollozó. Los médicos no lo entienden. Dicen que parece una especie de quemadura, pero los patrones son demasiado precisos. No ha despertado. Debí haber sentido cierto alivio. El hombre que me había usado, que había robado mi dinero y mis años, estaba sufriendo. En cambio, sentí un frío pavor. Si estos sucesos sobrenaturales estaban de algún modo conectados conmigo, con mi ira, con mi sensación de traición, entonces yo era responsable de lo que le ocurría. Contra toda lógica y por instinto de supervivencia, me encontré conduciendo a través de la tormenta hacia el Hospital Jackson Memorial. La sala de urgencias estaba llena, pero Elena me esperaba en la entrada, con su apariencia siempre impecable ahora despeinada y el rostro surcado por la preocupación. Gracias a Dios que viniste, dijo, tomando mis manos. La mujer que se reía cuando me echaron ahora me miraba con una desesperada esperanza. Y él por aquí. Me condujo a través del laberinto de pasillos hasta una habitación privada donde Javier yacía inconsciente, rodeado del incesante pitido de las máquinas. Antonio estaba sentado junto a la cama, con la cabeza inclinada en oración. Al vernos, la expresión de alivio en su rostro reflejaba la de Elena. Me acerqué cautelosa a la cama. Javier parecía más pequeño, vulnerable en la bata del hospital. Sus brazos reposaban sobre la manta, y solté un sobresalto al verlos. Intrincados patrones cubrían su piel, desde la muñeca hasta el hombro, los mismos símbolos que habían aparecido en las paredes del condominio, pero esta vez en relieve y de un rojo ardiente, como marcas quemadas en su carne. Los médicos dicen que no hay nada médicamente anormal en él, explicó Antonio en voz baja. Todas sus pruebas son normales. Simplemente no despierta. Estudié los símbolos detenidamente. Algunos los reconocía de las historias de mi abuela, símbolos de protección, sí, pero también de justicia, de retribución. Uno en particular llamó mi atención, un patrón en espiral en el centro de su palma derecha que coincidía exactamente con mi colgante. Carmen llegó, trayendo café para sus padres. Al verme, dejó las tazas y me abrazó con fuerza. Sabía que vendrías, susurró. Te lo dije. No sé qué esperas que haga, dije, mirando a los tres. No soy responsable de esto. Los ojos de Elena se abrieron con asombro. Pero tu abuela. Carmen nos habló de ella, de los dones de tu familia. Pensamos que quizás podrías revertirlo,
lo que sea. Negué con la cabeza. Mi abuela contaba historias, nada más. No puedo controlar fuerzas sobrenaturales. No tengo poderes especiales. Mientras hablaba, los monitores de Javier empezaron a acelerar. Sus párpados se agitaron y sus dedos se estremecieron. Todos nos volvimos a mirar cuando sus labios se movieron, formando palabras sin sonido. ¿Qué intenta decir? Se inclinó Carmen. Me acerqué al borde de la cama, inexplicablemente atraída hacia él a pesar de todo. Mientras me acercaba, los símbolos en su piel parecían palpitar, oscureciéndose antes de atenuarse ligeramente. Sus labios se movieron de nuevo y, esta vez, emergió un susurro ronco. María, perdóname. Las máquinas se descontrolaron. Una enfermera irrumpió, apartándonos para revisar sus constantes vitales. Más personal médico llegó, rodeando la cama y bloqueando nuestra vista. ¿Qué está pasando?, exclamó Elena, aferrándose a la manga de un doctor. Su ritmo cardíaco se dispara, respondió el médico, inyectando algo en la vía intravenosa de Javier. Necesitamos estabilizarlo. Nos escoltaron al pasillo, donde nos quedamos en tensa espera. Después de lo que parecieron horas, un doctor apareció con expresión grave. Por ahora, está estable, nos informó. Pero aún no podemos determinar la causa de estas marcas. Ni de su estado de coma. ¿Ha estado involucrado en prácticas religiosas inusuales? ¿Algún ritual cultural? La familia me miró, con expresiones de miedo y esperanza mezclados. Permanecí en silencio, sin querer revelar mis sospechas sobre mi posible conexión con la condición de Javier. La parte racional seguía insistiendo en que debía tratarse de una coincidencia elaborada o quizá de una respuesta psicosomática a la culpa. Pero al tocar mi colgante, lo sentí palpitar cálidamente contra mi piel, como si estuviera vivo con energía. ¿Puedo tener un momento a solas con él?, pregunté de repente. El doctor dudó, luego asintió. Solo unos minutos. Necesita descansar. Al volver a entrar en la habitación y acercarme a la cama de Javier, el ambiente se espesó a mi alrededor. Los símbolos en su piel palpitaron una vez más, y aunque permanecía inconsciente, su expresión pareció suavizarse con mi presencia. Me incliné y susurré al oído. ¿Qué te está pasando, Javier? ¿Es acaso culpa mía? Sus dedos se estremecieron en respuesta, y por un breve instante sentí una oleada de poder recorrerme, una conexión con algo antiguo e implacable. Por primera vez, empecé a creer que tal vez, solo tal vez, las historias de mi abuela habían sido más que simples leyendas. 3 días después, Javier fue dado de alta del hospital contra el consejo médico. Los doctores estaban desconcertados por su condición, las extrañas marcas que se negaban a desvanecerse, sus periodos de conciencia intermitentes, como señales de radio en una tormenta. Querían realizar más pruebas, documentar su caso inusual, pero Elena insistió en llevarlo a casa. Se necesita estar en familia, dijo, aunque noté cómo sus manos temblaban al firmar los papeles de alta. Yo no había planeado seguir involucrada. Después de aquel extraño momento junto a su cama, cuando sentí esa oleada de poder, había salido del hospital decidida a dejar atrás a Javier y sus problemas para siempre. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. La mañana siguiente a su alta, me desperté para encontrar a Elena sentada en la panadería debajo de mi apartamento, con un café con leche en mano y luciendo completamente abatida. Los primeros rayos del sol se colaban por las ventanas, dibujando largas sombras en su rostro que acentuaban las nuevas arrugas de preocupación. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, acomodándome en la silla frente a ella. Logró esbozar una sonrisa cansada. Carmen te siguió a casa una vez. Estaba preocupada por ti. Debería haberme enfadado por la invasión a mi privacidad, pero estaba demasiado agotada. ¿Qué quieres, Elena? Él te está pidiendo, respondió simplemente. No habla con nadie más. Solo se queda allí, mirando al techo, repitiendo tu nombre. Extendió la mano, casi tocándome. Por favor. Lo que sea que le esté pasando, al condominio, creo que solo tú puedes detenerlo. Mi instinto me decía que rechazara, que les dijera que sus problemas ya no eran míos.
pero la curiosidad y una extraña sensación de responsabilidad me picaban. Si mi abuela tenía razón, si estos sucesos estaban de algún modo conectados conmigo, ¿no tenía la obligación de entender lo que sucedía? Esa tarde, me encontré de nuevo en el condominio en Brickell. El portero me lanzó una mirada nerviosa al pasar, haciendo un sutil gesto de la cruz cuando pensó que no lo veía. El ascensor subió hasta el piso 17, el viaje se sintió más largo de lo que recordaba, y el aire, a pesar del aire acondicionado habitual del edificio, se sentía incómodamente cálido. Antonio abrió la puerta antes de que pudiera tocar, como si me hubiera estado esperando por el ojo mágico. El condominio que se desplegaba ante mí era apenas reconocible. La destrucción que había presenciado en mi última visita se había extendido a cada rincón. Los muebles yacían en montones destrozados, trozos de paneles caían del techo, y las extrañas marcas ahora cubrían casi todas las superficies, incluyendo el piso. El ambiente olía a metal quemado y a algo más dulce, con un tinte metálico, casi como a sangre. «Está en el dormitorio», dijo Antonio, con voz ronca. Carmen llevó a su madre a quedarse con unos primos en Yalea. No pudieron, era demasiado para ellos. Lo seguí a través de los escombros de lo que una vez fue nuestro hogar. En el dormitorio principal, Javier yacía en la cama ahora, su cama mirando fijamente al techo. Los símbolos en sus brazos se habían extendido, trepando por su cuello y llegando a su rostro en intrincados patrones. Sus rasgos, antes tan atractivos, se habían vuelto cadavéricos, con los ojos hundidos y vidriosos. «Les daré privacidad», murmuró Antonio, retirándose y cerrando la puerta tras de sí. Me acerqué a la cama con cautela. «Javier». Giró la cabeza lentamente hacia mí, luchando por enfocar la mirada. Cuando el reconocimiento asomó, una débil sonrisa se dibujó en sus labios agrietados. «María», susurró, la palabra cargada de alivio. «¿Viniste?» «Vine», afirmé, deteniéndome al borde de la cama. «¿Qué te está pasando, Javier?» Se rió, un sonido seco y quebradizo. «O justicia, creo. Karma. Lo que quieras llamar». Su mirada se desvió hacia el techo, donde los símbolos danzaban en patrones oscuros. «Ellos me hablan, ¿sabes? Las marcas. Me repiten lo que hice, una y otra vez. No me dejan olvidar, ni un minuto». Seguí su mirada, estudiando los símbolos sobre mí. «¿Y qué hiciste, Javier?», pregunté en voz baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Traicioné a la única persona que alguna vez me amó de verdad. Te usé, te manipulé, te robé. Dejé que mi familia me convenciera de que el dinero era más importante que la lealtad, más importante que el amor. No solo te rompí el corazón, María. Rompí algo sagrado». El colgante en mi cuello se calentó mientras hablaba, latiendo al compás de los símbolos en las paredes. La voz de mi abuela resonó en mi memoria: «Nuestra sangre lleva el poder de la consecuencia, mijita. Quienes nos hacen daño enfrentarán la justicia, no por nuestra mano, sino por fuerzas más antiguas que el tiempo». «¿Cuándo empezó todo, realmente?», pregunté, sentándome cuidadosamente al borde de la cama. «¿Antes o después de ver el condominio destruido?». Los ojos de Javier se volvieron hacia mí. «Es la noche en que te fuiste. Después de que todos se durmieron». Escuché susurros provenientes de las paredes, de debajo de la cama. Voces hablando en un idioma que no entendía, pero que de alguna forma sabía que enumeraba mis pecados. Tragó saliva. Luego, Vanessa se despertó gritando. Dijo que algo le tocaba, aunque no había nada. Al amanecer, aparecieron las primeras marcas. «¿Y crees que fui yo?», pregunté, señalando los símbolos y su piel marcada. «No conscientemente», dijo. «Pero sí, creo que viene de ti, de tu dolor, de tu sensación de traición. Mi familia piensa lo mismo. Por eso te temen tanto ahora». Sus palabras no me llenaron de satisfacción, sino de vacío. «Qué conveniente culpar a fuerzas sobrenaturales por las consecuencias de tus acciones». «No te estoy culpando», insistió, luchando por sentarse. «Me lo merezco. Todo. Solo», extendió la mano con dedos temblorosos, «solo quiero que se detenga».
por favor, María. Haz que pare. Aparté mi mano. ¿Y por qué debería ayudarte? Me lo quitaste todo, mi dinero, mi hogar, mi confianza. Me humillaste y me desechaste como basura. Porque eres mejor que yo, dijo simplemente. Porque siempre lo has sido. Parte de mí quería alejarme, dejarlo enfrentar las consecuencias de sus actos, sean sobrenaturales o no. Pero la otra parte, la que mi abuela había cultivado con historias de compasión familiar incluso ante la traición, no podía abandonarlo a ese destino. Lo intentaré, dije finalmente. Pero no por ti. Por mí. Porque necesito entender lo que está pasando. Durante los días siguientes, la vida de Javier se descontroló aún más. Su negocio inmobiliario colapsó al oír los rumores sobre su condición. Los pocos amigos que se atrevieron a visitar el condominio salían temblando, negándose a regresar. Incluso sus cuentas bancarias parecían afectadas, las transacciones fallaban, los registros desaparecían, dejándolo financieramente paralizado. Mientras tanto, consulté a una mujer llamada Marisol, una vieja amiga de mi abuela que regentaba una botánica en Little Haití. Ella examinó mi colgante, escuchó mi historia y asintió con sabiduría. Y esto es justicia ancestral, explicó, encendiendo velas en su abarrotada tienda. Cuando alguien traiciona a una persona de poder, especialmente a alguien con el poder familiar que tienes tú, el universo mismo responde. Los símbolos son la manifestación de un pacto roto. Están grabando sus pecados en su carne para que no pueda esconderse de ellos. ¿Cómo lo detengo? Pregunté. Los oscuros ojos de Marisol me estudiaron detenidamente. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Este hombre te robó, te traicionó, te humilló. Las fuerzas en juego te están dando justicia. Esta justicia me resulta vacía, admití. Y si proviene de mí, aunque sea inconscientemente, necesito controlarla. No puedo permitir que este poder se desboque. Asintió lentamente. La única forma de detenerlo es a través de una verdadera reconciliación. No perdón, eso es distinto. La reconciliación exige un remordimiento genuino, restitución y liberación. ¿Liberación? Y debes liberar tu ira, no por su bien, sino por el tuyo. Me entregó una pequeña bolsita de tela con hierbas. Quema esto en tu antiguo hogar. Declara en voz alta tu dolor y luego afirma que ha terminado. Pero solo cuando realmente lo sientas. Si queda siquiera un ápice de venganza en tu corazón, las fuerzas lo notarán. Esa misma noche regresé al condominio y encontré a Javier peor que antes. Los símbolos se habían extendido por la mayor parte de su cuerpo, y él oscilaba entre la conciencia y el letargo, murmurando disculpas en inglés y español. Antonio finalmente se había marchado para reunirse con Elena y Carmen en la casa de los primos, incapaz de soportar ver cómo se deterioraba su hijo. Me senté junto a su cama, con la bolsita de hierbas en mano. ¿Puedes oírme? Pregunté. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose en mí con dificultad. María, susurró. Volviste. He venido a terminar con esto, afirmé. Pero necesito que me escuches bien. Durante la siguiente hora, vacié todo mi sentir, todo el dolor que me causó, la traición, la humillación y la pérdida. No retuve nada, dejando fluir las palabras como un río que arrastra escombros. Javier me escuchó, con lágrimas rodando por su rostro, asintiendo de vez en cuando. Cuando ya no quedaba nada por decir, encendí las hierbas en un pequeño plato de barro. El humo se elevó, fragante y ligeramente dulce, envolviéndonos a ambos. Estoy liberando este dolor, declaré, observando cómo el humo se dirigía hacia los símbolos en las paredes. No porque merezcas perdón, sino porque yo merezco paz. Al tocar los símbolos, parecieron brillar, sus bordes suavizándose. Javier exhaló un gaspo, arqueando la espalda mientras las marcas en su piel comenzaban a desvanecerse, retrocediendo como la marea. En ese instante, sentí un cambio en mi interior, el soltar algo oscuro y pesado que ni sabía que cargaba. El colgante en mi cuello se enfrió, volviendo a su temperatura habitual. Javier se desplomó sobre las almohadas, su respiración se estabilizó, y los símbolos se atenuaron hasta convertirse en leves contornos en su piel. Gracias, susurró, con una voz que ya sonaba más firme.
Y no me agradezcas, respondí, levantándome de la cama. Esto no borra lo que hiciste. No nos iguala. Él asintió débilmente. Lo sé. Pero pasaré el resto de mi vida intentando enmendar mis errores, te lo juro. No le creí del todo, pero ya no importaba. Había recuperado mi poder, no buscando venganza, sino eligiendo liberarme de él. Al salir del condominio por última vez, supe que la vida de Javier jamás sería la misma. Sus relaciones, su reputación, su imagen personal, todo había quedado irrevocablemente dañado. Pero eso ya no me preocupaba. Mi camino era otro, uno que yo misma había elegido. Pasaron los meses, y las heridas del pasado comenzaron a cicatrizar lentamente. El verano dio paso a un suave otoño en Miami, trayendo alivio del incesante calor y la humedad. Mi pequeño apartamento sobre la panadería se había convertido en un verdadero hogar, adornado con muebles de segunda mano que restauraba con amor los fines de semana. Los suelos de madera rayados ahora estaban cubiertos por coloridas alfombras del mercado de Little Havana, y las paredes lucían obras de arte local que había descubierto en ferias callejeras en Wynwood. Cada pieza era elegida con cuidado, un pequeño paso para recuperar mi identidad. Lisa se había vuelto una presencia constante en mi vida, apareciendo con botellas de vino y comida para llevar del cubano favorito en la calle 8. «¿Sabes?», dijo una noche, mientras nos sentábamos en mi pequeño balcón con vista a la calle, «pareces más ligera, como si hubieras dejado atrás una piel vieja». Bebí un sorbo de vino, reflexionando sobre sus palabras. Creo que así es. No solo lo de Javier, sino la persona que fui con él, siempre complaciente, siempre intentando agradar. Esa yo ya no la extraño. Lisa rió, levantando su copa en un brindis. Por la nueva María, entonces. Que no tolere ninguna basura. A través de Marisol, la dueña de la botánica que me ayudó con el ritual en el condominio de Javier, empecé a explorar con seriedad las historias de mi abuela. Cada sábado por la mañana visitaba su tienda, sentada entre velas y hierbas, mientras me enseñaba sobre nuestro patrimonio caribeño, esa fusión de tradiciones taínas, africanas y europeas que había moldeado las creencias acerca de la energía y la consecuencia. Tu abuela tenía razón sobre tu linaje, me dijo un día, examinando mi palma con sus arrugadas manos. Tienes el don de la justicia en tus manos. Quienes te hagan daño enfrentarán las consecuencias, no porque tú les desees mal, sino porque el universo reconoce el desequilibrio. Es mucha responsabilidad, dije, observando cómo trazaba las líneas en mi mano. Todo poder lo es, asintió. Por eso debes aprender a controlarlo, a canalizarlo adecuadamente. Bajo su guía, empecé a estudiar los símbolos que había visto en el condominio, comprendiendo sus significados y orígenes. Algunos se remontaban a siglos atrás, cuando mis antepasados arribaron por primera vez a Puerto Rico. Otros eran signos universales de equilibrio y retribución, presentes en diversas culturas del mundo. Aprendí a meditar, a centrar mi energía, a evitar manifestaciones inconscientes de mis emociones. En el ámbito profesional, también me estaba reconstruyendo. La pequeña firma de contabilidad donde trabajaba valoraba mi dedicación y atención al detalle. En 4 meses fui promovida a contadora senior con un considerable aumento. Mi nueva jefa, la señora Ramírez, solía comentar mi habilidad para detectar discrepancias que otros pasaban por alto. Escuché de Javier de vez en cuando, a través de conocidos o conversaciones fortuitas. Su negocio inmobiliario se había desplomado por completo tras lo que la gente llamó su quiebre. El condominio se vendió con una pérdida significativa, y se rumoraba que los nuevos dueños gastaron miles en renovaciones para eliminar la energía negativa que aún lo impregnaba. Su familia se dispersó. Elena y Antonio regresaron a Cuba a vivir con parientes lejanos, y Carmen se mudó a Orlando para empezar de nuevo. En cuanto a Vanessa, se decía que rápidamente pasó a otro objetivo adinerado, aparentemente ilesa de su breve enredo con Javier y los sucesos sobrenaturales que presenció. Yo ya no le guardaba rencor, había sido solo una herramienta en el plan de Javier. Por su parte, se rumoraba que Javier había abandonado Miami por completo. Alguien comentó haberlo visto trabajando en un resort en Key West, un gran descenso respecto a su antigua vida de exitoso agente inmobiliario. Otros decían que se había mudado a Nueva York, a California, o incluso de regreso al hogar original de su familia en Cuba.
Yo no busqué la verdad. Su paradero ya no me importaba. Lo que sí me preocupaba era mi recuperación financiera. Con mi nuevo salario y un cuidadoso presupuesto, había empezado a reconstruir mis ahorros, aunque me llevaría años recuperar lo perdido. Consulté a un abogado sobre la recuperación de mi dinero de Javier, pero la batalla legal sería larga y costosa, sin garantía de éxito. Finalmente, decidí dejarlo pasar, no por perdón, sino como una inversión en mi paz mental. El dinero se puede reemplazar, solía decir mi abuela. La paz del espíritu no tiene precio. Una cálida tarde de octubre, mientras paseaba a Coco por Bayfront Park, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me impulsó a deslizar el dedo. ¿María? La voz era vacilante, familiar. Carmen. Consideré colgar, pero respondí. Sí. Espero que no te moleste que llame, dijo rápido. Solo, quería ver cómo estabas. Estoy bien, respondí, sorprendentemente sin amargura en la voz. Mejor de lo que nunca estuve. Bien. Eso es bueno, pausó, y se escuchaba el ruido de la calle al fondo. Ahora estoy en Orlando. Empecé la universidad comunitaria. Intento forjarme un futuro. Me alegro por ti, dije, y lo sentí de verdad. También quería decirte, su voz bajó, Javier está tratando de devolverte el dinero. Envía cada mes dinero a una cuenta fiduciaria. Me pidió que te lo dijera cuando tuviera ocasión. Ahora hay casi $30,000 allí. La noticia me tomó por sorpresa. Me detuve, haciendo que Coco me mirara con curiosidad. ¿Por qué lo haría? Después de lo que pasó, explicó Carmen, de las marcas, de la enfermedad, él cambió. Ya no es el mismo. Ninguno de nosotros lo es. Continué mi paseo, procesando la información. ¿Dónde está ahora? En Nueva Orleans. Trabaja como guía turístico, si te lo puedes creer. Habla de fantasmas y vudú a los turistas, rió suavemente. Irónico, ¿no? Después de colgar, me quedé mirando el atardecer sobre Biscayne Bay, con el agua reflejando tonos naranjas y rosados mientras el día se rendía a la noche. Saber que Javier intentaba enmendar sus errores no despertaba en mí ni satisfacción ni rencor. Era simplemente un hecho, como la marea o el cambio de estaciones. Esa noche, en mis sueños, apareció mi abuela, sentada en su mecedora favorita en un porche que recordaba de mi infancia en Puerto Rico. Has aprendido la lección más importante, mijita, dijo, mientras sus manos surcaban un bordado. El verdadero poder no reside en hacer sufrir a los demás por sus ofensas. Está en asegurarse de que esas ofensas no apaguen tu propia luz. Desperté sintiéndome descansada, con una claridad que hacía meses no experimentaba. Durante el desayuno café con leche y pasteles frescos de la planta baja tomé una decisión. Aceptaría el dinero que Javier devolvía, no como perdón, sino como la restitución de lo que era legítimamente mío. Lo usaría como pie para comprar una pequeña casa en Coral Gables que había estado observando, un lugar con jardín para Coco y una habitación extra que podría convertir en estudio para la pintura, mi nueva afición. El fin de semana siguiente, Lisa me ayudó a trasladar lo último de mis pertenencias del apartamento a mi nuevo hogar. Mientras desempacábamos cajas en la cocina, ella preguntó, ¿alguna vez lo extrañas? Lo bueno, quiero decir. Hice una pausa, reflexionando honestamente. A veces extraño a quien creí conocer, admití. Pero esa persona nunca existió realmente. Esa noche, tras la partida de Lisa, me senté en el porche de mi nuevo hogar, con Coco adormilado a mis pies. A lo lejos se oían los sonidos de mi nuevo vecindario, niños jugando, música flotando de ventanas abiertas, el ocasional automóvil pasando. Toqué el colgante en mi cuello, el regalo de mi abuela, sintiendo su peso familiar. Había aprendido a valorar mi propio ser, algo que había descuidado durante tanto tiempo mientras trataba de arreglar los pedazos rotos de la vida de otro. Descubrí fortaleza no en la venganza, sino en la resiliencia, no en el rencor, sino en el crecimiento. El poder del que mi abuela hablaba no se trataba de castigar a otros, sino de protegerme a mí misma, de mantener el equilibrio en un mundo que a menudo se inclina hacia la injusticia. Jamás volví a saber de Javier,
y ya no lo necesitaba. Mi vida era mía para vivir, moldeada únicamente por mis decisiones. Y con ese conocimiento, cerré la puerta al pasado, lista para abrazar el futuro con un renovado sentido de propósito y la tranquila seguridad que se obtiene al sobrevivir a la tormenta.